Hola a todos, muy buenos días. Cuando el cambio es constante, la transformación debe ser continua y sabemos que estamos en un momento de transformación, en el entorno de transformación, y para eso estamos reunidos por acá esta mañana para hablar sobre Business Intelligence potenciado con Power BI. Yo soy Francisco Campos, mejor conocido como Frank, soy el director de la unidad de formación continua o Executive Education en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. Y para nosotros es un enorme gusto darles la bienvenida en esta primera MoniClass del año. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos potenciar las habilidades del día a día, de los datos que tenemos disponibles en la organización y cómo podemos ocupar una herramienta como Power BI para tomar mejores decisiones administrativas, mejores decisiones financieras, mejores decisiones en general en nuestra organización, ¿verdad? Así que bienvenidos, gracias a todos por estar aquí puntuales, así como la Mónica Herrera es puntual, también esperamos de nuestros participantes la puntualidad. Y les quiero contar antes de arrancar para qué estamos aquí y qué es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Ya muchos de ustedes ya nos conocen, vemos por acá nombres y caras conocidas, gracias a quienes participan constantemente en nuestros talleres y programas abiertos. También ofrecemos programas corporativos o in-house en las organizaciones, in-company, para quienes quieran un taller como este dirigido a sus colaboradores, a su equipo de trabajo. También podemos organizar algo cerrado y ofrecemos maestrías internacionales en conjunto con la European Open Business School y la Universidad Católica de Murcia en España, en tres diferentes temáticas, ¿verdad? Ya muchos de ustedes ya conocen nuestros programas, especialmente ofrecemos programas abiertos en temas como Design Thinking o innovación, comunicación y estrategia, marketing y negocios, soft skills, liderazgo, multimedia y programas digitales, entre otros programas internacionales, también como especializaciones y las maestrías internacionales. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Si no nos siguen todavía en Instagram o en LinkedIn, pueden seguirnos y buscarnos como Executive Education Mónica Herrera, y acá les va a aparecer la oferta de nuestros programas. Hoy y en esta mañana queremos contarles un poco sobre el taller que arranca el próximo 11 de marzo. En este taller hablaremos y profundizaremos en las herramientas de Business Intelligence con Power BI, impartido por Franz Heidager desde Guatemala. Este taller tiene una duración de 20 horas con modalidad docente en vivo, es decir, las sesiones son virtuales, pero ustedes tienen al docente 100% en vivo para hacerles las consultas que consideren necesario, ¿verdad? Y justamente en términos de este taller es que tenemos la MoniClass de esta mañana, en la que vamos a conocer un poco sobre algunas herramientas, algunos ejercicios que van a ver durante el taller para maximizar también su día a día y su toma de decisiones y el uso de los datos en su organización con Power BI. Bien, ¿quién es nuestro facilitador de esta mañana? ¿Quién nos acompaña acá para impartirles un poco sobre esta MoniClass y el taller práctico? Es Franz Heidager, un experto en análisis de datos y machine Learning y Big Data también. Franz tiene más de 15 años de experiencia profesional en el análisis de datos, es ingeniero electrónico graduado en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, y en su desempeño en la empresa ExxonMobil creó varios sistemas globales de precios para el uso de más de 20 países que actualmente siguen en boga. En AutoWeb diseñó el mecanismo de cálculo de miles de precios diarios para anuncios de campañas de pago por clic, y actualmente se dedica a dar consultorías de Business Intelligence, Big Data y análisis de datos. También es catedrático de cursos como Data Science, minería de datos, reconocimiento de imágenes y temas afines en la Universidad Francisco Marroquín, en la UVG, en Galileo, URL y por supuesto aquí en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera en El Salvador, que nos alegra muchísimo tener a Franz Heidager como un experto en nuestros temas. Así que hoy sí, como escuela, le damos la más cordial bienvenida en esta MoniClass, y sin quitarle mucho tiempo a Franz, a nuestro experto, le damos el micrófono y el espacio. Hola Franz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, Frank. Buenos días. Estoy encantadísimo de estar aquí con ustedes y bueno, vamos a comenzar. Voy a compartirles pantalla de una vez para presentarles acá y vamos a comenzar con el... listo.
Bien, pues esta es una presentación ligeramente distinta a la que he hecho tradicionalmente con la Mónica Herrera para la introducción a este interesante tema. En esta mañana me encantaría enfocarme en uno, nada más, uno de los muchos temas de Business Intelligence, y es el tema de forecasting, que es algo que se puede hacer pues con las herramientas que vamos a utilizar en el curso, y se puede hacer de una forma muy fácil, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, el tema es de forecasting con Business Intelligence y obviamente tenemos el forecasting de series de tiempo. Y las series de tiempo a mí me encantan, es un tema muy interesante. Y bueno, vamos a proceder a ver de qué se tratan las series de tiempo. Entonces, para empezar, bueno, ¿qué son las series de tiempo? Y las series de tiempo, así como vemos que tenemos un punto de datos con sus distintos valores en la parte superior y luego abajo tenemos más puntos de datos que se asocian a las mismas columnas. De esa misma forma, también podemos interpretar las series de tiempo como si un punto de datos fuera una fotografía, entonces una serie de tiempo sería una película. Entonces esa es una forma muy fácil de entenderlo, porque la serie de tiempo lo que hace es ordenar los puntos de datos en una secuencia que está etiquetada por la fecha u hora, y de esa forma se ordena esa secuencia. Y bueno, y entonces, ¿qué podemos hablar acerca de forecasting? Primero, ¿para qué nos sirve el forecasting y qué es lo que es? Y bueno, así como lo muestra la foto, forecasting es un poquito así como leer la bola de cristal, ver hacia el futuro. Y en muchos aspectos de los negocios necesitamos ver hacia el futuro, y para ello necesitamos aplicar forecasting en las series de tiempo. Entonces vamos a ir poco a poco adentrándonos en el tema y viendo varios distintos aspectos, y al final vamos a hacer un ejercicio de forecasting en Power BI, que es la herramienta que vamos a ocupar en el curso, y van a ver que es bastante sencillo. Bien, entonces, ¿por qué es importante el forecasting? Porque definitivamente si nosotros conducimos un vehículo, viendo solo por el retrovisor, tarde o temprano nos vamos a ir a estrellar. Y de la misma forma, necesitamos nosotros ver hacia adelante, hacia el futuro en el tiempo, en cualquier negocio, para anticiparnos a muchos eventos que nos pueden impactar y nos pueden afectar en la gestión. Entonces, por eso es muy importante el forecasting. Tal vez una de las formas más sencillas de hacer forecasting es una proyección lineal, como la que vemos en pantalla. Claro, si estamos en la mitad del año y tenemos las ventas mensuales y pues dichas ventas tienen un componente proporcional a los días que tiene el mes, por ejemplo, entonces es muy fácil proyectar hacia final del año, bueno, cómo vamos a terminar el año. O bien como el clásico de los gerentes de ventas, ¿verdad? Cómo vamos a terminar el mes en las ventas. Entonces, de esa forma es que se puede hacer una proyección muy sencilla, pero claro, no todas las series de tiempo son tan sencillas. Entonces, ahí es donde empezamos a ver algunos aspectos algunas características que pueden tener las series de tiempo que nos pueden afectar en el análisis. Una de ellas son los datos faltantes. ¿Qué pasa si me hace falta un dato? ¿Qué pasa si me hace falta un dato en mi serie de tiempo? Entonces, bueno,
Hay varias formas de resolverlo, pero una de las más aceptadas es el método de la imputación. Eso quiere decir que yo puedo tomar un dato faltante, un punto de datos donde me hace falta el valor, y entonces decir, bueno, ¿qué valor plausible o qué valor sería el más adecuado para sustituir ese dato faltante? Y entonces ahí podemos, por ejemplo, tomar el promedio de ventas de los días. Si hay un día que me hace falta, entonces pues puede ser el promedio de ventas de los días. Pero ahí entonces entramos en el dilema de, bueno, pero ¿qué promedio? Porque puede ser el promedio general de ventas, puede ser el promedio de solo ciertos productos, puede ser el promedio de solo ciertos días de la semana. Entonces ahí entramos en un detalle que, claro, no voy a tomar cualquier día de la semana, por ejemplo, voy a tomar un día de la semana que se parezca lo más posible a ese día de la semana que me hace falta. Entonces, esa es una forma de manejar los datos faltantes, es la más comúnmente aceptada. Pero si estamos analizando datos, otra forma muy sencilla es simplemente eliminar la observación y quedarme sin el dato y analizar todos los otros datos que sí tengo. Bien. También tenemos el caso de los datos atípicos. Y entonces ese puntito que vemos ahí que se salió totalmente de la norma, ese es un dato atípico y ahí es donde también podemos tener un reto a la hora de analizar datos. Con ellos, bueno, hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta. Primero, es identificar cuándo es y cuándo no es dato atípico. Entonces, para saber si un dato es dato atípico o no, lo que normalmente se utiliza es el Z-score, es el Z-score, que es pues nada más el tomar el dato, se le resta la media de todos los demás datos y se divide todo dentro de la desviación estándar para saber cuántas desviaciones estándar está alejado mi dato de la norma. Y esta es una muy buena medida para decirme si es o no es un dato atípico. Porque sabiendo bien la base, aquí tal vez me hizo falta un diagrama con la campana de Gauss, con la distribución normal, pero sabiendo bien que ese dato atípico, si está más de 2 desviaciones estándar alejado de la media, eso pues es un buen indicador de que es un dato atípico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar más allá del 95% de los datos y obviamente va a ser una excepción. Bien. Adicionalmente, las series de tiempo tienen el tema de la tendencia a largo plazo. Y la tendencia a largo plazo lo que nos ayuda pues a identificar es si la serie de tiempo está creciendo o está decreciendo. De hecho, hay varias formas de determinar cuál es la tendencia a largo plazo. En la parte superior vemos un ejercicio muy sencillo de regresión lineal, que es cuál es la recta que atraviesa la serie de tiempo que tiene la menor cantidad de error con la serie de tiempo. O sea, que se desvía, que está lo menos alejada posible de la serie de tiempo original. Sin embargo, no todas las series de tiempo se comportan linealmente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entramos, por ejemplo, en el caso de la parte inferior, en donde probablemente algunos de ustedes ya habrán utilizado, por ejemplo, un promedio móvil para suavizar la serie de tiempo y entonces ver
si es creciente, si es decreciente. En este caso, pues un promedio móvil puede ser promediar 12 meses y esa ventanita de 12 meses se me va corriendo conforme voy avanzando en el tiempo y voy tomando cada vez otros 12 meses, pero siempre para promediar los valores, y de esa forma es que se suaviza y podemos ver que nos queda en la gráfica esa curva con color rojo. Bien, y aparte de la tendencia a largo plazo, tenemos el tema de estacionalidad. Ya vimos la serie de tiempo original, ya vimos la tendencia a largo plazo, que serían las primeras dos. Y luego tenemos el tema de estacionalidad, que si se fijan en este ejemplo en particular, tenemos un patrón repetitivo que se vuelve que vuelve a suceder en cada uno de los periodos. Me están diciendo que la pantalla está cortada. Ah, no, ya no. Listo, ya se arregló. Perfecto. Bien. Entonces, volviendo a nuestra serie de tiempo, tenemos la serie original, la tendencia a largo plazo y el componente repetitivo, que cada periodo se va repitiendo exactamente. Y notarán que ese componente repetitivo encaja de cierta forma en la serie de tiempo original que tenemos arriba, ¿verdad? Porque tenemos un bajón y luego sube y luego sigue ahí con un patrón un poco irregular, pero eso es el factor de estacionalidad. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué series de tiempo tienen un factor de estacionalidad? Y hay muchas de ellas que tienen un factor de estacionalidad porque, por ejemplo, en las ventas pueden haber varios productos que muestran un comportamiento estacional. Por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, Back to School, Día de San Valentín que acaba de pasar, Día de la Madre, Día del Padre, graduaciones. Todas esas fechas, obviamente, tienen un componente estacional. Entonces, no es de extrañar que los productos que más se venden en ciertas fechas son ciertos productos y esos productos demuestran un comportamiento altamente estacional en distintas fechas, por supuesto. Entonces, es más, nosotros podemos en una serie de tiempo tener varios factores de estacionalidad dentro de la misma serie de tiempo. Estacionalidad del mes del año, estacionalidad del día del mes, estacionalidad de la hora del día, incluso del día de la semana también. Entonces podemos tener múltiples factores de estacionalidad dentro de la misma serie de tiempo. Y esto hay un método, una metodología que se llama descomposición de series de tiempo que nos ayuda a identificarlo. Ahora, ¿por qué es importante el forecasting en cualquier negocio? Pues porque en todos los negocios tiene un impacto y un impacto grande. Por ejemplo, si nosotros estamos en el negocio de retail, es definitivamente súper importante el aprovisionar la cadena de suministro para evitar que se nos agoten los productos o que tengamos un inventario excesivo y ya no podamos, y nos cueste salir de ese producto. Entonces, esa es una. Aparte de esa, también el clásico, ¿verdad? Del gerente de ventas, bueno, si tenemos que, dependiendo de cómo nos dé el forecast a final de mes, si tenemos que ajustar el ritmo de ventas para acelerar las ventas para poder llegar a fin de mes, o si ya de cajón ya sabemos que vamos a llegar fácilmente, entonces ya nos tranquilizamos, ¿verdad? Esa es otra. Además,
en los bancos y en todas las instituciones financieras, incluso en muchísimos negocios también, en la gran mayoría de los negocios, pues también tenemos que anticipar el flujo de efectivo, porque no queremos quedarnos sin flujo de efectivo a la hora de efectuar pagos de planilla, etcétera, sobre todo cuando es aguinaldo o tenemos que hacer pagos, digamos, pagos que sean poco usuales, ¿verdad? Y por último, también en el negocio de gasolinas es muy interesante el tema de la venta de combustibles, porque ahí es crucial el tema de forecasting, porque, a ver, los tanques en la terminal, en el puerto, tienen que estar casi vacíos para que cuando llegue el tanquero, entonces el tanquero pueda suministrar todo el combustible a la compañía, pero los tanques tienen que ya estar casi vacíos, porque si todavía están medio llenos, el tanquero no puede, digamos, dejar la mitad de la carga, tiene que hacer la entrega completa. Y entonces ahí hay un problema, porque o el tanquero se va, o el tanquero espera en puerto, y cada día adicional de espera es una multa. Entonces, por esa razón hay que ser sumamente exactos en la predicción de cuándo es que va a llegar el tanquero, para entonces saber, primero, cuándo va a estar vacío el tanque, para entonces que el tanquero llegue en esa fecha. Si los tanques se vacían por completo, lo más probable es que ya no puedan seguir suministrando a las gasolineras. Y se secan las gasolineras, ya no tienen gasolina. Si los tanques están demasiado llenos, entonces tampoco funciona. Entonces tiene que ser justamente en esa fecha. Ahora, en el modelo de negocios de las gasolineras, lo interesante es que las gasolineras pueden jugar con el precio. Entonces, si por ejemplo todavía tienen algo de inventario en los tanques y necesitan salir más rápido del inventario, entonces bajan el precio para ir vendiendo más rápido. O al revés, si se están quedando sin gasolina antes de que venga el tanquero, entonces suben un poco el precio para que las ventas se pongan más lentas, y entonces ya cuando llegue el tanquero, pues ya todavía tienen algo de colchón. Bien, dicho esto, entonces para efectuar forecasting hay dos tipos de modelos que podemos utilizar para descomposición de series de tiempo. En el modelo aditivo, nosotros tenemos que la serie original A se puede expresar como la tendencia a largo plazo B más el componente estacional C más todo aquello que yo no pueda explicar con los dos primeros, que es el residuo, y ese sería el componente D. Entonces, A es igual a B más C más D. Y ese es en el modelo aditivo. Sin embargo, en el modelo multiplicativo es exactamente igual, con la única diferencia que es una multiplicación. A es igual a B por C por D. Y algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuándo sé si se aplica un modelo aditivo o un modelo multiplicativo? Pues el modelo aditivo normalmente se utiliza en series de tiempo que muestran un comportamiento lineal. En cambio, los modelos multiplicativos generalmente se utilizan en series de tiempo que, por ejemplo, tienen un crecimiento geométrico, digamos que dependen del crecimiento poblacional. Entonces, ahí se utiliza un modelo multiplicativo. Y al final, uno perfectamente puede jugar con ambos para ver cuál me da un mejor resultado. Bien.
Y luego tenemos el ejercicio de autocorrelación, que este es un método muy interesante, cabalmente para predecir series de tiempo. Y ahorita ya entramos en el tema de forecasting de una manera ya más específica. En pantalla tenemos una serie de tiempo muy conocida, es del libro de texto, y creo que la primera vez que fue publicada fue en el libro de Box Jenkins, que son los autores de uno de tantas metodologías para hacer forecasting. Y es la serie de tiempo de transporte de pasajeros a través de los años. Entonces, la cantidad de pasajeros varía y obviamente ustedes ven que tiene un componente estacional, pero tiene varias características esta serie, porque tiene un componente que obviamente es creciente, pero sin embargo también ven ustedes que la diferencia entre los valores mayores y los valores menores cada vez va aumentando. Entonces, esto lo hace una serie no tan fácil de predecir. Y, por lo tanto, es un ejemplo muy interesante que vamos a utilizar con la herramienta que vamos a ocupar en el curso. Entonces, lo siguiente es, sí, vamos a ver. Cuando hablamos de autocorrelación, lo que hablamos es, bueno, una correlación que es relacionar dos series de tiempo y ver qué tanto encajan una sobre la otra, una con la otra. Cuando tenemos correlación 1, quiere decir que encajan perfectamente. Cuando tenemos correlación, bueno, perfectamente o con una diferencia de un factor, digamos que solo una serie multiplicada por un factor se correlaciona con la otra, o sea, puede haber un factor de por medio, pero el otro dato importante es que las series también pueden tener una correlación negativa. Eso quiere decir cuando hay una correlación de -1, que están inversamente correlacionadas, es que una es espejo de la otra. O sea, cuando una va subiendo, la otra va bajando. Y entonces, cuando tienen una correlación 0, quiere decir que no tienen ninguna relación entre sí. Entonces, miren pues, la autocorrelación es una de los métodos para hacer predicción porque me permite saber la serie se compara contra sí misma y se correlaciona contra sí misma. Entonces yo puedo ir tomando la serie y una copia de la serie, correlacionándola conforme voy retrasando la copia y la voy correlacionando. Entonces, bueno, ¿y aquí cómo se correlacionan? Con un mes de retraso. Bueno, ¿y aquí cómo se correlacionan con 2 meses de retraso? Y así sucesivamente podemos ir determinando qué tanta correlación tienen las series, probablemente a esta distancia que es, digamos, 5 o 6 meses, tendrán una correlación inversa. Y seguimos adelantando, y aplicando cada vez mayores retrasos. Y al final, miren, en este punto justamente coincide muy bien una serie sobre otra. Y entonces eso lo que nos quiere decir es que a los 12 meses de retraso tenemos una alta correlación entre la serie original y la copia que está 12 meses retrasada. ¿Y esto cómo se traduce? Cuando analizamos los datos, entonces utilizamos lo que es el ACF y PACF, que es el ACF es Autocorrelation Function, es la función de autocorrelación. Y ustedes van a ver que en la gráfica, cuando tenemos cero periodos de retraso, la correlación es 1. Claro, es 1 porque encajan exactamente una sobre sí misma.
Pero conforme vamos aplicando los retrasos, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A los 12 meses de retraso, que es un año exacto, tenemos una correlación muy alta, más alta que el 80%, de hecho como un 85%. Y eso es lo que nos indica, qué interesante, para predecir, entonces puedo utilizar los datos del año pasado, de exactamente hace un año, solo que dentro de un modelo multiplicativo, porque los voy a estar tomando amplificados, o sea, multiplicados por un número para que me encaje, porque la serie es creciente. Y luego tenemos también la función de autocorrelación parcial, que es lo mismo que la anterior, con la única diferencia que se le restan las correlaciones de los órdenes superiores. O sea, por ejemplo, aquí tenemos el 1 de retraso, 2 de retraso. En 2 de retraso se le resta el efecto de la correlación de un retraso de 1. Y posteriormente aquí, digamos, la de 4, el retraso 4, se le restan los efectos de correlación de los meses anteriores. Entonces, pues se vuelve bastante técnico esto, pero la próxima vez que ustedes vean una serie de tiempo y vean este tipo de análisis, ya van a entender a qué se refiere una autocorrelación y a qué se refiere una función de autocorrelación. Y entonces, terminando con esta exposición, pues tenemos lo que es el RMSE, que es RSME es el Root Mean Square Error, que es una medida de error de qué tan exacta es la predicción con respecto a la serie original. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo muy simple, muy sencillo en la gráfica, en donde cada uno de los puntos de datos tienen un cierto error, están alejados de la predicción, que es la serie rojo sangre, color rojo sangre. Y ese error, entonces, nos dice qué tan alejado está la predicción con respecto a la serie original. Mientras más alto el error, pues obviamente más alejada está la predicción. Y es bastante sencillo de calcular, es el valor predicho menos el valor actual, todo elevado al cuadrado, se divide dentro de la cantidad de puntos y a todo eso le saco la raíz cuadrada. Y eso es una buena medida, una medida muy comúnmente aceptada para determinar el error de una predicción. Bien, y ahora nos toca entonces el ejercicio práctico. Vamos entonces a cambiarnos aquí a Power BI. Esta es la herramienta de Power BI que vamos a ocupar en el curso. Y nuevamente insisto, este tema de predicción de series de tiempo es solamente uno de tantos de análisis de datos que podemos aplicar. Hay mucho que podemos hacer con datos para analizarlos, pero este es solo uno de los temas a manejar. Y entonces vamos a ir acá a Get Data. Si no me equivoco es texto CSV. Y aquí está, cabal, airlinepassengers.csv. Y aquí está la serie de tiempo, esta famosa que les había contado, que es muy conocida. Tenemos el periodo, el mes y la cantidad de pasajeros. Bien, y entonces vamos a cargar los datos. Como ven, es muy sencillo de utilizar Power BI. Es una herramienta de Microsoft que tiene muchos elementos en común con todos los programas de Office, porque la interfase de usuario es muy parecida. De hecho, al principio tal vez uno se puede mostrar un poquito perdido con tantas herramientas y bueno, ¿para qué sirve todo esto?
pero conforme lo empiezan a usar un poquito se dan cuenta, no, no es tan complicado. Y entonces ese es lo que aprendemos en la clase número 1, que desde el día 1 nosotros podemos graficar y analizar datos en Power BI de una forma muy, muy sencilla. Bien, y entonces ya tengo aquí los datos. Bueno, ¿y ahora qué hago con ellos? Entonces vamos a crear una gráfica de líneas acá. Y vamos a hacerla grande. Vamos a quitar los filtros de en medio. Y bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar, aquí tenemos la jerarquía de tiempo. Y entonces, bueno, para hacerlo fácil, vamos a colocar el periodo en el eje X. Y vamos a colocar los pasajeros en el eje Y. Y así de sencillo, arrastrando las métricas, logramos entonces obtener nuestra serie de tiempo ya graficada. Como ven, esta es exactamente la misma serie de tiempo que vimos en la presentación. Y ahora está la gran pregunta. Bueno, ¿y ahora cómo es que puedo yo predecir el futuro? Y si yo proyectara esto en la universidad y alguien tuviera que tomar un marcador y tener que seguir la forma de la serie de tiempo, bueno, tendría que bajar aquí, luego subir, luego bajar otra vez y luego hacer una montañita a la misma distancia y como que en la misma tendencia creciente. Entonces, sí, hacerlo manualmente pues es un poquito difícil, pero afortunadamente nuestro Power BI tiene una cosa acá que se llaman los analíticos. Y en los analíticos tenemos aquí una opción de forecast, en donde nosotros le podemos definir, por ejemplo, cuántos puntos queremos nosotros anticiparnos. Entonces, pongámosle 60 puntos de una vez. Bien. Y estacionalidad automática. Le puedo dejar automática la estacionalidad y el intervalo de confianza 95%. Cuando yo aplico, miren, ya me quedó de una vez sin hacer nada más. Lástima que no tomamos tiempo, pero nos habremos tomado, ¿qué? Un minuto tal vez en hacer el ejercicio y con esto ya tenemos un forecasting de series de tiempo directamente en la herramienta, sin hacer mayor esfuerzo. Lo único que hicimos fue habilitar aquí la opción de forecast y listo. En unos cuantos segundos ya tengo acá mi forecast. Y obviamente aquí puedo hacer algunos ajustes. Por ejemplo, la línea de forecast, yo le puedo cambiar el color. Entonces lo puedo poner, qué sé yo, rojo. Y entonces es evidente cuál es la historia y cuál es el forecast. Puedo también ajustar el intervalo de confianza. Seguramente muchos de ustedes ya están familiarizados con el intervalo de confianza. Noten que si tengo un 95%, entonces pues tengo esta sombra acá. Ahora fíjense, lo voy a modificar. Digamos, vamos a bajarlo al 75% y a la hora de aplicar se me reduce la sombra, ¿ven? O si, por ejemplo, lo aumento al 99% y aplico, entonces me crece mucho más la sombra. ¿Y qué es esto? Pues obviamente la incertidumbre. Y a mí me gusta mucho una analogía. Regresamos al 95%. Me gusta mucho una analogía que entendemos bien de cuando éramos pequeños. Seguramente muchos de nosotros, sobre todo de hombres,
pues jugábamos con carritos y entonces poníamos un carrito al principio de una rampa y lo soltábamos y probablemente apuntábamos, hacíamos tiro al blanco para botar un muñequito que estaba, un soldadito o un muñequito que estaba 3 metros a 3 metros de distancia. Y probablemente a 2 o 3 metros de distancia pues teníamos buena puntería y podíamos más o menos fácilmente darle al muñequito y derribarlo con el carrito. Pero si entonces movíamos el muñequito como a 10 metros de distancia al extremo del salón, entonces ahí es mucho más difícil darle al muñequito. Y esa es justamente esta incertidumbre que se nos puede ir a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo. Y entonces esta incertidumbre dentro del intervalo de confianza es la que nos muestra el Power BI a la hora de hacer forecasting. Tengo aquí por aquí una pregunta. Sí, aquí Catherine nos indica que a través del chat podemos dejar nuestras preguntas. Entonces, y como ven, Power BI es una herramienta que se puede utilizar de una forma pero muy sencilla y en unos pocos segundos obtenemos resultados, pero facilísimo, Power BI. Entonces, es una herramienta muy poderosa por un lado, pero también muy sencilla de usar y además muy rápido. Es muy rápido los análisis que podemos hacer con Power BI. Entonces, ok, por ahí Xiomara nos pregunta qué significa el forecast, el dato 60. A ver, Xiomara, voy a regresar a mis analíticos acá y entonces voy a ir a la opción del forecast. Y claro, 60 quiere decir 60 puntos de datos, o sea, tenemos 12 meses por año y 60 dividido 12 son 5, entonces tenemos 5 años de datos. A ver, solo voy a hacer la prueba y voy a reducir a 24, digamos, 24, y aplico. Entonces, un forecast de 24 puntos de datos, como los datos están mensuales, entonces me da solo 2 años de forecast. Eso es la longitud de forecast que decía 60. ¿Alguna otra pregunta? Excelente, excelente. Bien, pues aparte de forecasting, en el curso, pues vamos a aprender qué tipo de gráfica usar en cada caso. Vamos a aprender un poquito de data storytelling, de cómo contar una historia con los datos. Y hay un procedimiento muy estructurado que utilizamos para hacer eso. No cualquiera, eso, por cierto, no está en ningún curso de Power BI. Eso es aparte y es una muy buena práctica de cómo estructurar una presentación con datos con cualquier herramienta, con Tableau, con Power BI. Pero la mayoría de cursos se enfoca en el uso de la herramienta y no tanto en la disciplina de análisis de datos. Y ese es algo que nosotros cuidamos mucho y que sí lo vemos en el curso. Así que sí, eso es lo que podemos aplicar. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Creo que no. Bien, pues eso es todo lo que tengo para hoy, para ustedes esta mañana. Y bueno, abierto a cualquier pregunta. Así que, por favor, siéntanse en confianza de compartirnos sus preguntas. Franz, aunque no lo creas, ayer estuve justamente trabajando en una tendencia de proyecciones de los siguientes 5 años en Excel y
Y bueno, la verdad es que yo me tardé casi que 1 hora haciéndolo, o sea, tratando de hacerlo en Excel, ¿no? ¿Cómo cuánto crees que este ejercicio que tú hiciste en 1 o 2 minutos podría habernos llevado si ocupáramos herramientas y las fórmulas de crecimiento en Excel, por ejemplo? Sí, excelente pregunta, Frank. Fíjate que este ejercicio normalmente yo lo hago como una comparación, pero me lleva la mayoría de la presentación, o sea, y ya teniendo la fórmula lista, explicando obviamente los pasos que voy haciendo, pero para eso tengo que hacer un poquito como simular la descomposición de series de tiempo, porque tengo que tomar la serie original, sacarle su tendencia a largo plazo, extraerle el factor de estacionalidad, combinar ambos para entonces poder hacer la proyección. Y qué te digo, o sea, nos tomará al menos corriendo 20 minutos, media hora, ¿verdad? En Excel. Así que sí, no es trivial hacerlo en Excel, pero aquí lo tenemos en unos cuantos segundos, ¿verdad? Entonces, eso sí es una gran ventaja. Y a eso agregarle el formato también, porque a mí me tocó hacer el formato de las gráficas y todo. Acá Power BI te lo hace todo de una vez. Sí, Gracias, te lo Fran. hace todo de una vez, claro, claro. Ricardo Castro Sí, nos pregunta por acá, dice, buenos días, asumo que entre más puntos de medición tenga es mejor, o sea, entre más datos, y esta es una pregunta súper válida, ¿eh? ¿Qué, sí. qué, qué data, qué información, cuánta información debo de tener yo en la empresa para poder ocupar Power BI? Y él nos dice, claro, depende de los datos, supongo, pero contanos tú qué pensás. Sí, no, absolutamente de acuerdo. De hecho, sí, por ejemplo, en esta serie de tiempo tenemos varios años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años de datos. Entonces sí, es bastante. Em, para hacer este tipo de forecasting, lo que usualmente se recomienda es tener al menos 3 años de datos. Con 3 años de datos ya puedo yo hacer un forecasting bastante certero. 2 años, todavía se puede, siempre y cuando sean muy congruentes los periodos unos con otros, pero lo ideal es tener 3 años o más de datos para poder hacer una buena predicción. De acuerdo. También por acá, Franz José Guerra nos pregunta, ¿podría explicar de nuevo el 95% de precisión versus el 75%? La sombra al 75% es menor y al 95% es mayor, nos cuenta él acá. Sí, sí, eso es un buen punto. A ver, si nosotros interpretamos el intervalo de confianza, aquí está. Si nosotros interpretamos el intervalo de confianza como cuál es el porcentaje de casos que estamos incluyendo, ¿se recuerdan del dato atípico? Por ejemplo, si yo busco acá el dato atípico, un segundito. Ok, acá. Cuando yo tengo un dato atípico, el tema es que ese dato no es un valor que corresponde a la norma, se me sale de la norma. ¿Cómo sé yo si un dato se me sale de la norma o no se me sale de la norma? Pues cabalmente eso me lo dice el intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza lo que me dice es qué tanto porcentaje de datos estoy incluyendo dentro de ese intervalo. Un intervalo de confianza de 95% implica que estoy tomando en cuenta el 95% de los casos. Claro, si yo en mi serie de tiempo de cada 95 puntos de datos, pues tengo de repente por ahí el 96, se sale un poco, bueno, no importa porque es el que se sale, ya no lo toma en cuenta 95% de todos los puntos y ese 95% indica este intervalo de confianza. ¿Qué pasa? Y eso, por cierto, dicho sea de paso, implica que es equivalente a 2 desviaciones estándar, más o menos 2 desviaciones estándar. Si tomo el 99% de los casos,
vean que me aumenta el tamaño de la sombra. Entonces, claro, el 99% de los casos es más menos 3 desviaciones estándar. Entonces, esto, y dicho sea de paso, creo que lo podemos buscar acá, y creo que es bastante importante. Y cuando ustedes buscan 68 espacio 95 espacio 99, de una vez les aparece una búsqueda que mucha gente ha hecho, la regla del 68, 95, 99. Entonces lo busco en imágenes y aquí está la explicación cabalmente. Esto lo que quiere decir es que el 68% de los casos de todos los puntos de una serie de tiempo o de un conjunto de datos queda entre más o menos una desviación estándar. El 95% de los casos, obviamente si están normalmente distribuidos, el 95% de los casos queda entre más o menos 2 desviaciones estándar y el 99% de los casos queda entre más o menos 3 desviaciones estándar. Entonces, pónganse a pensar que esta misma forma, como de montañita, ¿verdad?, de la campana de Gauss, la podríamos tener acá también, en donde la cresta de esa ola queda justamente en esta línea roja y de ahí baja hacia ambos lados. Y ese es el 95% de los casos. Entonces, cuando pongo aquí 95, eso lo que quiere decir es que este intervalo de confianza incluye el 95% de los casos, o sea, más o menos 2 desviaciones estándar. Y esta sombra lo que nos... ¿Sí? Perdón. En este caso, con ese intervalo de confianza, también estamos eliminando tanto los datos que son súper positivos como los datos que son súper negativos, ¿verdad? Exactamente. Dos colitas. Las dos Y colitas, sí. esto se relaciona justo con el comentario que nos da Ricardo Castro. Nos dice, 1000 gracias, con la pandemia el forecasting me falló, pero gracias. Pero lo que sucede es que la pandemia y el 2020 en ese caso fue un outlier, ¿verdad? Fue, o sea, un dato que con este intervalo de confianza lo dejaríamos a un lado para ver la tendencia, ¿no? Sí, exactamente. Es totalmente cierto. La pandemia lamentablemente fue un outlier y de hecho es un outlier que es un poquito retador de compensar porque en muchos casos las ventas se redujeron, pero no en no en todos los tipos de empresas se redujeron en la misma proporción. Entonces, tal vez el arte está en saber cómo estimar cuánto hubieran sido las ventas si no hubiera habido pandemia. Y entonces ahí es donde realmente es un poquito más complicado el hacer esa estimación, porque es un poquito como artístico el saber, bueno, este número, tal vez haciéndolo visualmente uno lo podría ir ajustando, pero sí, definitivamente el tema de la pandemia sí afectó a cantidad de empresas y sí es totalmente un outlier. Pero el reto está justamente en saber cuánto hubiera vendido si no hubiera habido pandemia, ¿verdad? Súper. Franz, aquí Oscar Cornejo, qué gusto leerte, Oscar Ceviche. Él es un participante bien constante en nuestros talleres y nos pregunta sobre el taller y nos dice, miren, ¿qué tan robusto es el curso completo de 20 horas? Porque me he topado con cursos en donde se usan bases básicas, o sea, bases de datos básicas, y en la vida real te topas con monstruos de bases de datos que no sabes realmente cómo aplicarlos en el día a día. Entonces, nos pregunto un poco si podrías profundizar en la aplicación del taller. Sí, buenísima pregunta, Oscar. La verdad, es correcto que, nuevamente, insisto, nosotros lo que hacemos es no enfocarnos únicamente en el uso de la herramienta en sí, sino que en todo el proceso de business intelligence, todo el proceso de análisis, y eso incluye, pues sí, bases de datos. No nos conectamos a bases de datos gigantescas, pero obviamente ustedes van a poder ver
que Power BI se puede conectar a cualquier fuente de datos, ya sea un archivito CSV pequeñito como el que cargamos, o bien pueden ser bases de datos gigantescas que, pues vamos a ver si esto me reacciona, porque se quedó colgado. Ahí está. Y entonces yo puedo conectarme a un archivo de datos, puedo conectarme a una base de datos, a cualquier base de datos, Oracle, IBM, MySQL, Postgres, Sybase, obviamente, por supuesto, SQL Server y todas estas bases de datos. Puedo conectarme a los servicios de la nube también en cualquier momento. Y entonces, definitivamente, yo puedo importar y conectarme, bueno, no solo importar los datos, sino conectarme a cualquier fuente de datos, sea del tamaño que sea. Y de hecho hay dos formas de conectarse. Una es importar los datos y la otra es lo que le llaman direct query, que es conectarse a la fuente de datos y que cuando uno corre el análisis, en ese momento está jalando los datos. Entonces, pero no hay límite realmente de cómo conectarse. Obviamente hay que tomar en cuenta que si uno está manejando grandes cantidades de datos, hay ciertas técnicas para reducir el tiempo en que se va a efectuar el análisis, porque cuando son muchísimos los datos, obviamente tarda cierto tiempo el realizarlos. Pero eso es el proceso y sí, definitivamente uno se puede conectar a cualquier fuente de datos. En el curso nosotros procuramos ocupar los datasets más, pues no un dataset Mickey Mouse, o sea, realmente datasets que sean el ejemplo perfecto para cada uno de los tipos de análisis. Y ahí créanme que yo he invertido bastante tiempo en buscar esos ejemplos que realmente le agregan valor. No, por ejemplo, bueno, vamos a ver una base de cumpleaños y vamos a analizar una base de cumpleaños. No, nosotros hacemos ejemplos de la vida real, de negocios y hacemos análisis muy serios sobre esos datos. Entonces, definitivamente sí comparto el comentario porque sí pues obviamente hay casos en donde pues si no se tiene la data idónea no se puede aprender bien el proceso para analizarla, ¿verdad? Aprovechando también ahí el comercial, hemos compartido en el chat de esta Money Class el PDF donde pueden encontrar un poco más de información del taller, las fechas específicas, el contenido específico también para que puedan profundizar un poco más. Acá Oscar también nos pregunta si puede subir bases de datos en PDF, o sea, algo que ya esté en formato PDF, lo puede leer y lo puede agarrar Power BI. Sí, esa es una buena pregunta. Que yo sepa, lo que habría que hacer es extraerle la data al PDF primero y luego poderlo analizar, porque directamente, digamos, a un archivo, bueno, aquí está el PDF, ¿verdad? Entonces, el Power BI sí puede hasta cierto punto extraer. Yo no he hecho el ejercicio personalmente, pero sí tiene la capacidad de extraer la data de PDF. Yo lo que normalmente he hecho es utilizar una herramienta que se llama Tabula, que me permite extraer los datos de tablas en documentos de PDF. Hemos compartido una encuesta para saber qué tanto les gustó esta masterclass. Sí queremos comentarles que tenemos pocos cupos ya el curso de Power BI se está llenando y únicamente nos quedan 5 cupos con el apoyo de INSAFORPE. El INSAFORPE está apoyando el 80% del financiamiento de este taller, así que queremos aprovechar el comercial para decirles si les interesa ese taller, porfa, llenen esta encuesta, nosotros los vamos a contactar ya sea por correo electrónico o por WhatsApp con los datos que llenaron en el formulario de inscripción a esta masterclass
y únicamente aplica para quienes efectivamente llenaron y participaron en esta Money Class, ¿verdad? Ustedes van a tener prioridad por sobre otras personas que están interesadas en el taller. Si entraron a la Money Class, son los primeros a los que vamos a convocar para llenar estos cupos con el INSAFORP. Así que aprovechen, solamente hay 5 cupos. Y acá nos pregunta Xiomara si habrá otro curso de Power BI. Este curso arranca el 11 de marzo y efectivamente, Fran, desde ya te están aquí demandando para el siguiente fecha, para la siguiente edición de otro taller más adelante en el año. Buenísimo, Así buenísimo. que es muy, muy probable que tengamos otra sesión. Como lo tuvimos el año pasado, también tuvimos 2. Excelente. Sí. Súper. Ingrid, ¿dónde está la encuesta? Abajo en Zoom pueden encontrar encuesta, o si su Zoom está en inglés, lo van a encontrar como polls. Y Polls, quizzes. exacto, quizzes, exacto. Y ahí pueden responder. Solamente son 4 preguntas en las que ustedes nos dicen si quieren ser contactados por WhatsApp, por correo electrónico o una llamada telefónica, entre otros medios donde podemos compartirles más información sobre el taller de Power BI. Súper. Si no, yo con gusto les compartimos una encuesta aparte. Si no la logran ver en Zoom, vamos a compartir un formulario en este momento. Acá teníamos otra pregunta. Gracias. En las preguntas nos dice que si el curso es para principiantes base 0 o si ya tiene que tener un conocimiento, Franz. El curso es para principiantes base 0. O sea, arrancamos desde 0 y vemos tanto la metodología de análisis como la herramienta desde 0. Obviamente, sí ayuda cuando han utilizado Excel en algún momento o PowerPoint o cualquiera de las herramientas de Office, pero realmente arrancamos desde 0. Entonces, no hay ningún problema. No esperamos que haya un conocimiento previo. Excelente. Gracias, Franz. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Con gusto, aquí estamos para apoyarles. Ok. Aquí nos comenta Catherine dónde está la encuesta, y si no, también acabamos de compartir un formulario en el que pueden llenar sus datos y con gusto los vamos a contactar también para enviarles más información del taller. Súper. Gracias, Franz. Bien, si no hay más consultas para nosotros. Bueno, aquí Hay una sí, pregunta sí, de Tomás. última hora de Rafael Campos y dice, pregunta, ¿con Power BI puedo enviar masivamente informes por correo? De hecho, es aún mejor que eso. No se necesitan enviar informes por correo. Hay una forma de compartir con el resto de la organización los informes y no es necesario enviar ningún correo. Eso es muy interesante cómo se hace y lo vamos a ver en el curso también. Eso me interesa para mí también. Yo creo que me voy a meter a tu clase, Franz. Con gusto, con gusto. También Rafael aquí nos pregunta que si necesitamos licencias, o sea, la licencia de Power BI, y justo eso se lo vamos a compartir, Franz. Sí. De hecho, Power BI Desktop es una herramienta gratuita, no necesita licencias, entonces definitivamente no hay ningún problema con descargarla, instalarla, no, es totalmente gratuita, entonces por ese lado, pues ni se preocupen, no necesitan comprar licencias ni nada para el curso. Excelente. Y para ver el reporte tampoco, ¿verdad, Franz? Y para ver reportes tampoco, sí. Ok. Nos dice José Carlos Sarabia, hola, una pregunta, ¿hay requerimientos mínimos en una computadora para poder utilizar Power BI o para correrlo?
Excelente pregunta, José Carlos. Realmente sí. Idealmente que tu máquina tenga 16 gigas de memoria o más, pues no son mayores los requerimientos, pero sí la memoria sí hace una diferencia. Entonces sí, 16 gigas o más sería lo ideal. Y acá también nos pregunta, en el caso de Claudia Salguero, ¿en qué formato puede generar Power BI esos reportes? Sí, muy buena pregunta, Claudia. Los reportes de Power BI se pueden exportar como PDF también, entonces se pueden generar como PDF, se pueden enviar por correo, lo que sea, pero la forma más útil de los reportes de Power BI es la forma interactiva que vamos a ver, así como yo estuve interactuando con la gráfica en la herramienta, así también ustedes pueden compartir los dashboards y los tableros con gráficas de forma interactiva para que la gente pueda hacer sus filtros e interactuar con la data. Pues los documentos PDF son estáticos, entonces no se pueden cambiar, pero las gráficas interactivas sí. Entonces, de cualquiera de las dos formas se pueden exportar datos en Power BI. Gracias a todos por esas preguntas. Acá nos dice, sí, Claudia, que muchas gracias porque sí los necesito interactivos. Súper. Bien, esperamos que esta masterclass haya sido de mucho provecho para ustedes. La verdad, para nosotros como Mónica Herrera siempre es un gusto hablarles de estas temáticas de vanguardia en las que ustedes se pueden actualizar y actualizar sus competencias. Y bueno, queremos aprovechar también este cierre para agradecerle a Franz Heidager por apoyarnos desde Guatemala. Esperamos pronto tenerte por aquí presencial en El Salvador y que vengas a aprovechar y a comer unas pupusitas con nosotros aquí en la Mónica Herrera y a visitarnos. Encantadísimo, Frank. Gracias, gracias. Gracias a todos. Queremos solo cerrar esta Money Class con una primicia y es que en la Mónica Herrera vamos a contar este año con membresías ejecutivas en la que ustedes como participantes van a poder tener diferentes niveles de aprendizaje, ¿no? En la que van a poder entrar a nuestros talleres sin límites, ya sea modalidad virtual, presencial o híbrido. Así que queremos dejarlo con este video de cierre. Les agradecemos a todos por el apoyo y queremos que conozcan un poco más de este producto innovador que tenemos en la Mónica Herrera. Así que gracias por acompañarnos en esta mañana. Aquí los dejamos con el video de las membresías. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Adiós.